Yo no sé si alguien allá arriba me puso en ese tramo exacto de la carretera ese día, o si fue pura casualidad, pero juro por Dios que desde que vi a esa muchacha parada sola bajo el sol del desierto, supe que algo no estaba bien. No fue por cómo vestía ni por lo que cargaba, fue por sus ojos. Había algo en ellos que no combinaba con el calor abrasador del asfalto ni con el zumbido tranquilo del motor. Algo que helaba. Y mira que yo he visto de todo en la ruta. Tormentas, accidentes, hasta gente llorando por perder a alguien. Pero esa mirada, esa no se me fue nunca más. Fue en un viaje cualquiera, uno más de tantos. Iba de Hermosillo a Tijuana con un cargamento de electrodomésticos cuando la vi, una figura pequeña, encorvada al lado de una parada improvisada, con el viento levantándole el cabello y una bolsita rota a sus pies. Si no hubiera frenado, siento que me hubiera arrepentido por el resto de mi vida, porque lo que viví con esa joven durante ese trecho cambió algo en mí. No fue un rescate, fue un milagro, pero uno silencioso de esos que nadie ve, solo el que lo vive. Y hasta hoy sigo preguntándome, ¿por qué fui yo el que pasó por allí justo en ese momento? Ella subió al camión sin decir palabra. Solo asintió con la cabeza, con una lentitud que me dolió mirar. Sus manos temblaban, y lo primero que pensé fue que tal vez llevaba horas ahí parada. El asiento del copiloto crujió cuando se acomodó, y por un buen rato solo se escuchaba el sonido del motor y el tic-tic del aire acondicionado. No preguntó a dónde iba, tampoco dijo su nombre. Miraba el horizonte como si no esperara nada de él, y ahí, en ese silencio, empecé a notar los detalles, los ojos hinchados, a lo mejor de tanto llorar, la ropa pegada al cuerpo por el calor y una cinta azul en la muñeca que ella apretaba con fuerza, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. No sé ustedes, pero yo tengo esa costumbre de hablar con quien viaja conmigo, aunque sea para romper el hielo. Así que solté un «¿todo bien?» sin esperar mucho, y ella apenas bajó la mirada. Fue ahí que supe que no era solo cansancio, había algo más, algo que pesaba más que cualquier maleta. Pero antes de seguir, déjenme preguntarles algo a ustedes. ¿Desde dónde están escuchando esta historia? ¿Desde qué rincón del mundo me acompañan? Pregunto porque a veces en esta vida de carretera uno se siente solo, pero saber que alguien al otro lado escucha y siente contigo ya hace una gran diferencia. Déjamelo en los comentarios, que te voy a leer, te lo prometo. Pasaron unos 10 minutos antes de que volviera a intentarlo. Le ofrecí agua de mi botella térmica y esta vez, con un gesto casi mecánico, la aceptó. Sus labios estaban partidos del sol y las manos, aunque jóvenes, se veían golpeadas, como si hubiera arrastrado su historia por el suelo. «Gracias», murmuró sin mirarme. Tenía la voz bajita, rota, pero educada, suave. Le pregunté si venía de lejos, y después de una pausa que se sintió eterna, dijo apenas, «de una casa donde ya no me querían». Me quedé en silencio. Esa frase no se olvida fácil, porque no era enojo lo que había en sus palabras. Era resignación, como si ya hubiera aceptado que el mundo no tenía espacio para ella. La dejé hablar cuando quiso. En el camión, el que maneja lleva el ritmo, pero el que sufre marca el silencio. Y en su caso, el silencio hablaba a gritos. Fue ahí que empezó a contar, despacito, con pedazos de frases, como si tuviera que reconstruirse con cada palabra. Dijo que se llamaba Sofía, que había vivido un tiempo con el novio, pero que después que la madre de él la conoció, todo se torció. Dijo que mi cuerpo era una vergüenza para su casa, que una mujer con mis curvas tenía que esconderse, no mostrarse, que solo atraía desgracias. Lo dijo con los ojos clavados en el retrovisor, viendo su propio reflejo como si quisiera borrarse. Yo sentí una punzada en el pecho. ¿Cómo alguien puede hacer sentir así a otra persona? No quise interrumpir.
Solo bajé un poco el volumen del radio, como si eso ayudara a que sus palabras salieran más fáciles. Me echó de la casa. Dijo que no era digna ni para barrer el patio. Sofía no lloraba. No hacía falta. Su forma de hablar era como ver a alguien recogiendo los pedazos de un espejo roto, tratando de no cortarse más. Me habló de cómo las otras mujeres de la familia la miraban con desprecio, cuchicheaban a sus espaldas y la señalaban por su ropa, por su manera de caminar, por existir. En su época, una mujer decente se vestía con recato. Yo, para ellas, soy otra cosa. Yo solo asentía, con el nudo creciendo en la garganta. La carretera seguía, pero adentro del camión, el mundo se había detenido. Cada frase suya era una herida abierta. Y yo, sin querer, me sentía testigo de algo sagrado. No por religión, sino por humanidad. Uno no siempre tiene el privilegio de escuchar a alguien rompiéndose así, sin filtro, sin máscara. Le pregunté si tenía a dónde ir. Negó con la cabeza. Solo quiero llegar lejos, donde nadie me conozca, donde pueda empezar sin que me juzguen por cómo me veo. Fue ahí que entendí. Ella no estaba huyendo de una casa, estaba huyendo de una identidad que le habían impuesto a la fuerza. Y aunque el camión era viejo, y yo solo era un chofer con muchos kilómetros y pocas palabras bonitas, supe que ese día mi ruta había cambiado. La carretera estaba tranquila, pero el aire dentro del camión era espeso. Cada tanto miraba de reojo a Sofía. Ella seguía sosteniendo esa cintita azul en la muñeca, apretándola con los dedos como si fuera su ancla. Le pregunté qué significaba. Me miró por primera vez con esos ojos que parecían tener años de cansancio encima y dijo, era de mi abuela. Me la dio cuando cumplí 15. Me dijo que siempre que me sintiera perdida, la tocara y recordara quién soy. No tuve palabras, solo asentí, bajando la mirada al volante. No sé por qué, pero sentí que ese trocito de tela guardaba más fe que muchas iglesias por las que ya pasé. Pasamos un buen rato sin hablar. El paisaje desértico se repetía como una canción vieja, y el sol comenzaba a inclinarse, tiñendo el horizonte de naranja y polvo. Pero dentro del camión, el tiempo se había estirado. Sofía suspiró como si estuviera decidiendo algo, y entonces soltó una frase que me dejó helado. A veces pienso que si desapareciera, nadie notaría. Me costó tragar saliva. Aflojé las manos del volante y dije lo único que me salió. Yo lo notaría. Ella no respondió, pero bajó la cabeza, como si mis palabras hubieran roto una pared que llevaba mucho tiempo sosteniendo Sociña. No era mi intención decir algo profundo. A veces uno solo dice lo que siente, sin pensarlo mucho. Pero algo cambió en ella después de eso. No empezó a sonreír ni nada por el estilo, pero su cuerpo ya no estaba tan tenso. Aflojó los dedos, dejó de apretar la cinta azul y hasta apoyó la cabeza contra el respaldo. Yo seguí manejando, con esa sensación de estar haciendo algo importante sin saber exactamente qué. Es extraño. Uno piensa que para cambiarle la vida a alguien hay que hacer algo grande, pero a veces basta con estar ahí, sin juzgar, y creo que eso era lo que Sofía más necesitaba. Un lugar donde pudiera existir sin sentirse culpable por ser quien era. Cuando pasamos por una gasolinera, le pregunté si quería parar un rato, estirar las piernas, tomar algo. Me dijo que sí con un gesto tímido, casi como si le diera miedo molestar. Bajamos, y mientras yo llenaba el tanque, ella entró a la tiendita. No tardó mucho. Salió con una botellita de agua y una flor de papel en la mano. Me gustan las flores. Me recuerdan que algo tan frágil puede ser bonito igual. Eso me pegó fuerte. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como quien se ha convencido de que la fragilidad es una condena. Pero en sus ojos, por primera vez, noté una chispa. Pequeña, pero real. Seguimos el camino sin apuros. La tarde se deshacía lentamente,
tiñendo el cielo con esos colores que solo conocemos los que vivimos en la carretera. Un azul mezclado con naranja que te da nostalgia de cosas que todavía no viviste. Sofía estaba más tranquila, más presente, y fue en ese silencio cómodo que empezó a contarme sus sueños, esos que nadie nunca quiso escuchar. Me dijo que le gustaban las flores porque no gritaban, solo estaban, que algún día soñaba con tener una florería, bien chiquita, en un rincón tranquilo, no para vender, sino para cuidar, como si fueran pedacitos de algo que yo también quiero. Volver a sentir, susurró. Yo solo manejaba, pero por dentro sentía que cada curva era como devolverle algo que alguien le había quitado. Me contó también que cuando era niña, su abuela le enseñaba a reconocer las plantas por el olor, albahaca, lavanda, romero, y que cada vez que sentía el aroma de la lavanda, incluso de adulta, se le llenaban los ojos de lágrimas sin entender bien por qué. Mi abuela decía que el alma no olvida lo que la hizo sentir amada. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza como eco suave, porque lo entendí. Entendí que Sofía no buscaba un punto en el mapa. Estaba tratando de regresar a un lugar que ya no existía fuera de ella. Un lugar donde se sentía querida sin tener que encogerse. Y ahí, en medio de esa carretera polvorienta, empezaba a recordar quién era antes de que la lastimaran tanto con palabras que no se borran fácil. Después de eso, ya no hubo necesidad de llenar los silencios. A veces hablábamos, a veces solo escuchábamos el motor y el viento entrando por la rendija de la ventana. Pero se sentía distinto, como si el aire dentro del camión fuera más liviano. En un momento, sacó de su mochila una pulsera desgastada de cuentas pequeñas. Es lo único que me queda de ella. No hacía falta que dijera quién. Me la mostró como quien entrega algo sagrado. Cuando me echaron, creí que la había perdido. La encontré en el fondo de la bolsa, rota, pero entera, como yo. Esa frase todavía me aprieta el pecho. Nos detuvimos en un mirador sin mucha gente. El cielo ya estaba morado y las luces lejanas de Tijuana se veían como un espejismo que prometía algo que no sabíamos si iba a llegar. Sofía bajó primero, respiró hondo, cerró los ojos. No quiero tenerle miedo al mundo toda la vida. Lo dijo más para ella que para mí. Y se quedó ahí, quieta, con el viento moviéndole el cabello y la pulsera brillando en su muñeca. La miré y pensé, esa no es la misma chica que subió al camión. Algo en ella estaba cambiando. Y yo, sin buscarlo, tenía el honor de ser testigo. Cuando volvimos al camión, algo había cambiado. No el clima, no la ruta, era otra cosa. Ella se sentó diferente, con la espalda un poco más erguida, como si esa respiración profunda le hubiera devuelto algo que le habían quitado hacía mucho. Yo puse la mano en el volante, pero tardé en encender el motor. Solo la miré un segundo. Tú vales, aunque otros no lo vean. Lo dije bajito, sin esperar respuesta, pero esta vez ella sí respondió, no con palabras. Me regaló una de esas sonrisas que no se ensayan, pequeña, sincera, suficiente. Las luces de Tijuana empezaron a crecer en el horizonte. El tráfico, el ruido, la ciudad volviendo a abrazar la noche. Pero en la cabina seguíamos en calma, como si estuviéramos llegando a otro tipo de lugar. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó de repente. Asentí. ¿Puedes dejarme frente a una iglesia? No vengo a rezar. Solo quiero sentarme ahí un rato. No pregunté más. A veces, uno no necesita entender, solo acompañar. Y cuando estacioné frente a esa capilla modesta, con las puertas entreabiertas y el reflejo de una cruz iluminando la banqueta, supe que ese era su lugar de llegada y de renacer. Sofía bajó despacio, como si no quisiera romper el momento. Llevaba la flor de papel en una mano y la pulsera brillando en la otra. Se acercó a la escalinata de la iglesia y se sentó en el primer peldaño, sin prisa, sin miedo.
Yo la observaba desde el camión, pero no por curiosidad. Era respeto. Había algo en esa imagen. Ella, sola, en silencio, bajo la luz tenue de la cruz, que me hizo apretar fuerte el volante. No por tristeza, sino por gratitud. Porque a veces uno recorre miles de kilómetros sin saber para qué, hasta que presencia algo así. Estuvo ahí sentada unos 15 minutos. No se movía mucho, solo miraba al frente, como si conversara con alguien que no podíamos ver. Y luego, justo cuando pensé en bajarme para despedirme, se levantó. Caminó de vuelta al camión, sin urgencia. Gracias por no preguntarme todo. Me dijo antes de subir de nuevo. Esa frase fue como un abrazo sin brazos, porque entendí que había sido más que un chofer. Había sido silencio cuando ella necesitaba silencio. Y eso, a veces, salva más que cualquier palabra. El resto del camino hasta la pensión donde la iba a dejar fue corto, pero se sintió largo. De esos silencios que no pesan, que envuelven. Sofía iba mirando por la ventana, pero esta vez con otros ojos. Ya no se aferraba a la cinta azul como antes. La tenía suelta en la muñeca, como si ya no necesitara apretarla tanto para recordar quién era. Antes de bajar, me miró y dijo algo que aún me cuesta contar sin que se me humedezcan los ojos. Pensé que ese día iba a terminar en pedazos. Y al final, fue el primero en que me sentí entera. Me quedé sin palabras. Solo le dije que cuidara de sí misma. Y ella sonrió, más segura, más ella. Vi cómo entró al lugar, saludó a la señora de la recepción con una cortesía tímida y desapareció tras una puerta de madera clara. Encendí el motor, pero tardé en arrancar. Algo dentro de mí no quería irse todavía. Miré el asiento vacío a mi lado y por primera vez en años sentí que la ruta me había dejado algo más que cansancio o kilómetros. Me dejó un recuerdo que dolía bonito, como esas canciones viejas que no se olvidan, y mientras retomaba el camino, entendí que hay encuentros que no duran mucho, pero cambian para siempre lo que uno lleva en el alma. Conduje un buen rato sin poner música, no porque me olvidé, sino porque no hacía falta. Sentía que el silencio aún estaba lleno de cosas. Iba repasando cada palabra de Sofía, cada mirada que evitó, cada gesto chiquito que decía más que 1000 discursos. Pensaba en su historia, pero también en cuántas Sofías andarían sueltas por el mundo, caminando con heridas invisibles, buscando un lugar donde no tengan que pedir permiso para ser. Y me di cuenta de que tal vez ese camión viejo, con el asiento medio roto y el retrovisor temblando, había sido un refugio, aunque fuera por unas horas. Y justo cuando ya creía que todo había quedado atrás, en un semáforo antes de salir del centro, vi algo que me hizo detener el corazón por un segundo. En la banca de una plaza, una señora mayor estaba sentada vendiendo flores de papel, iguales a la que Sofía llevaba en la mano. Me acerqué, bajé la ventanilla y le pregunté si las hacía ella. Me dijo que no, que una chica se las dejaba cada tarde, que no quería dinero, solo que las repartiera con cariño. No supe qué decir. Solo asentí, compré una y seguí manejando, pero algo en esa coincidencia me dio vuelta el alma. Guardé esa flor de papel en el tablero del camión, justo al lado de una estampa vieja de San Cristóbal que mi madre me había puesto años atrás. No sé por qué, pero sentí que las dos cosas tenían que estar juntas, como si una protegiera al cuerpo y la otra al alma. No volví a ver a Sofía. No tenía número, ni redes, ni una pista clara de a dónde iba después. Pero no hizo falta. Hay personas que no se quedan, pero dejan raíces. Y cada vez que veo esa flor quietita ahí, resistiendo el polvo y el calor, me acuerdo de que incluso lo más frágil puede seguir en pie si alguien lo mira con ternura. Pasaron algunos años. La vida siguió con sus curvas, sus cargas pesadas, sus madrugadas frías, pero esa historia no se me borró. Hasta que un día, entrando a Tijuana de nuevo, vi una pequeña florería en la esquina de una calle tranquila.
No tenía cartel grande ni luces llamativas, solo un puñado de flores bien puestas y una cinta azul colgando discretamente del picaporte. Frené sin pensarlo. Bajé, me acerqué a la vidriera, y ahí estaba ella, Sofía, más adulta, más firme, pero con la misma esencia, regando unas macetas con esa calma que solo tienen los que ya no le deben explicaciones a nadie. No entré. No quise interrumpir esa paz que vi desde afuera. Me quedé un momento en la acera, con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo despacito. La vi sonreír a una señora que elegía flores. Vi cómo acomodaba cada ramo con cariño, sin apuro, y en un instante alzó la mirada. Me vio. No hizo un gesto exagerado, ni corrió a abrazarme. Solo me miró fijo, como reconociendo algo que nunca se perdió. Y me sonrió. Una sonrisa distinta, no de agradecimiento ni de sorpresa. Era una sonrisa de quien se sabe viva, de quien volvió a ser ella. Me fui sin decir palabra. No hacía falta. Algunos finales no se cuentan en voz alta, se sienten por dentro. Subí al camión, encendí el motor y, antes de arrancar, miré la flor de papel en el tablero. Seguía ahí, un poco más descolorida, un poco doblada por el tiempo, pero intacta, igual que ella, igual que yo quizás, porque después de todo no fui yo quien la salvó. Fue ella quien me recordó que aún hay belleza en las cosas rotas, que aún hay fe en los silencios, y que a veces el verdadero milagro no hace ruido, solo florece. Volví a la carretera con una calma rara, no de esas que te dan sueño, sino de las que te hacen respirar más lento. Y mientras el paisaje cambiaba otra vez, pensé en todas las veces que crucé ese mismo tramo sin ver nada. A veces, uno necesita una historia como la de Sofía para volver a mirar, para entender que lo que parece pequeño puede tener el peso de una vida entera, que un gesto, una flor, una cinta en la muñeca pueden sostener a alguien cuando todo lo demás falla. Y eso, créeme, no lo enseñan en ninguna escuela. Esa noche dormí en el camión, estacionado al lado de una estación vieja que apenas alumbraba con 2 faroles. No soñé nada, pero desperté con una paz que no venía del colchón. Venía de saber que, de alguna forma, fui parte de algo más grande que yo. No sé si fue casualidad, destino o la mano de Dios, pero lo que viví ese día me cambió. Y lo cuento no para que me crean, sino por si allá afuera hay alguien sintiéndose igual de perdido que ella o que yo. Tal vez escuche esto y entienda que, incluso en lo más seco del camino, aún hay cosas que florecen. Desde ese día, cada vez que alguien me habla de milagros, no pienso en luces del cielo ni en voces misteriosas. Pienso en ella, en una muchacha rota que no pidió nada, solo un espacio para existir sin miedo. Y pienso también en cómo, sin darnos cuenta, podemos ser ese espacio para alguien. No hace falta saber consolar ni tener las palabras correctas. A veces basta con no irse, con quedarse al lado, con manejar un tramo sin preguntar demasiado, porque eso, aunque parezca poco, puede ser todo. Hoy, cada vez que paso por Tijuana, doy la vuelta por esa esquina, a veces la veo desde lejos, a veces no, pero la florería sigue ahí, discreta, firme, viva, como una promesa cumplida. Y aunque no haya vuelto a hablar con Sofía, su historia sigue viajando conmigo, en cada curva, en cada madrugada, porque me enseñó algo que ni los años ni los kilómetros me habían enseñado, que la ternura también puede salvar, y que, incluso en esta vida dura de carretera, aún hay espacio para lo sagrado. No suelo contar esta historia muy seguido, a veces por miedo a que no me crean, otras porque siento que si la digo mucho, pierde un poco de su magia. Pero hoy sentí que tenía que compartirla, tal vez porque me cansé de ver tanta gente juzgando sin mirar, señalando sin escuchar, tal vez porque alguien del otro lado de esta pantalla necesita saber que no está solo.
que aunque te hayan dicho 1000 veces que no vales, hay caminos, hay encuentros que te lo pueden hacer recordar, así, sin aviso, como un milagro sin ruido. Y si llegaste hasta acá, si escuchaste esta historia con el corazón abierto, gracias, de verdad. No por mí, sino por ella, porque cada vez que la cuento, Sofía vuelve a florecer un poco más. Y vos, que te quedaste hasta el final, sos parte de eso. No importa de dónde sos, ni en qué creas. Lo que importa es que todavía estás escuchando. Y eso, créeme, ya es una forma de amor. Una que no se ve, pero que se siente. Desde entonces, cada persona que sube a mi camión, la miro distinto. Ya no veo solo si va apurada o si va lejos. Me fijo en los ojos, en lo que callan, en lo que cargan sin decir, porque entendí que todos, en algún momento, hemos sido Sofía. Hemos caminado con el alma apretada, esperando que alguien nos vea sin juzgarnos. Y si este volante viejo, si estas manos llenas de kilómetros pueden ofrecer aunque sea un rato de alivio, entonces todo el cansancio de la ruta vale la pena. A veces creo que esa flor de papel que guardo en el tablero no está ahí por casualidad, que hay algo en ella que me recuerda para qué sigo haciendo esto. No es por el sueldo ni por los destinos, es por las historias, por lo que se cruza en el camino sin avisar. Y si alguna vez dudás de que un gesto chiquito puede cambiarle el rumbo a alguien, pensá en ella. Pensá en esa cinta azul, en esa mirada perdida que un día volvió a encontrar el sol. Y recordá que todos somos parte de algo más grande, aunque no lo sepamos. Hoy miro la carretera con otros ojos, y aunque el camino siga siendo largo, duro y a veces solitario, ya no lo recorro igual, porque sé que por cada curva puede aparecer una historia que nos devuelva la fe. Sofía fue eso para mí. Un recordatorio de que incluso cuando creemos que nadie nos ve, siempre hay alguien dispuesto a frenar, escuchar y acompañar un rato. Y si estás viendo este video ahora, no es casualidad. Tal vez vos también necesitabas una señal, algo que te dijera que todavía hay bondad allá afuera, que todavía hay esperanza, incluso en los días más polvorientos. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde estás escuchando y qué sentiste. Leerte también es parte de este camino que compartimos. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Dale like si sentiste que esta historia valía ser contada y compartila con alguien que necesite un poco de luz. Y si te nace del corazón, podés apoyarnos haciendo clic en el botón de gracias aquí abajo. Este canal recién empieza, pero cada relato que traemos es un pedacito de verdad que merece ser escuchado. Que Dios te bendiga donde sea que estés y que nunca falte en tu vida una mano que sepa sostener sin preguntar.